¿Cuándo te diste cuenta de que el éxito era inalcanzable? ¿Hubo algún momento específico que te hizo sentir que todo era posible? Uy, qué pregunta tan profunda, Vivi. Muchos momentos que he sentido que todo es posible. Y más si, ahora que te cuento esta historia, si yo pude, tú puedes. Yo llegué a este país en 1999. Tenía, ¿qué? Bueno, tengo 57. Sí, tenía 33 años más o menos. Llegué porque resulta que en mi país de origen, yo soy colombiana, trabajé en la industria de los bancos, en la industria bancaria por muchos años. Y cuando tuve 30 años, cuando tenía 30 años, tuve eh, un cáncer bastante severo, y me operé, tuve muchas sesiones de radioterapia, quimio, etcétera, etcétera. Cuando logré recuperarme, casi un año y medio después, eh, cuando tú tienes cáncer, tú entras en un proceso de remisión. El proceso de remisión se demora 5 años. Durante esos 5 años, supuestamente, las posibilidades de que te vuelva a dar cáncer son 50% más altas que las posibilidades de una persona que nunca la ha tenido. Entonces, ¿por qué te estoy contando todo eso? Porque resulta que cuando vas y aplicas a un trabajo, claro, tengo una cicatriz de acá hasta acá, el médico te ve, te pregunta de qué es la cicatriz, tienes que decir que es cáncer, tienes que decir que no tienes un riñón, tienes que decir todo lo que no tienes, lo que te falta. Y cuando haces la entrevista de trabajo en Colombia, te mandan a una entrevista laboral médica. Entonces, en esa entrevista laboral médica, pues nunca pasaba, porque estaba en la época de remisión. Al darme cuenta que no tenía plata, no podía conseguir trabajo en lo que yo sabía hacer, un niño de 8 años, divorciada, pues ¿qué me quedaba? $400 en el bolsillo, muchachito de 8 años y a buscar fortuna a los Estados Unidos. Como me dijo un amigo en estos días, uno llega a Estados Unidos, saca la licencia de conducir y luego saca la licencia de real estate. Pero no fue tanto así en esa época. Realmente, por haber trabajado en el sistema bancario en Colombia, llegué con muy buenos amigos, referidos, gente apreciada, y una de esas personas me ayudó a ubicarme cuando estaban construyendo el Ritz-Carlton en Coconut Grove, y entré como asistente en el departamento de ventas. Y ahí empecé a aprender de real estate. Ojo, llegué con visa de turista, me costó mucho, como a muchos de todos nosotros, obtener la residencia, luego la ciudadanía americana. Fue un proceso largo. Cuando aprendí todo lo que tenía que aprender en el Ritz-Carlton, empecé a sacar mi licencia de real estate y luego me volví vendedora de real estate. Pero para contestar tu pregunta en brevedad, Vivi, si yo pude hacer todo eso que te acabo de contar, después de haber pasado por una situación tan extrema como una enfermedad, en algunos casos terminal, cualquiera puede, claro, todo es posible. La mente es un arma muy poderosa para poder lograr todo lo que se quiere. Claudia, ¿podrías compartir con nosotros tus experiencias en los primeros años como broker en Florida? Sí, claro que la puedo compartir contigo. Bueno, primero empecé en la industria de la preconstrucción. Trabajé para desarrolladores dentro de las salas de ventas, aprendí muchísimo. Los admiro muchísimo a todos los que trabajan en las salas de ventas. Es un trabajo arduo, con muchísima presión y sobre todo muchas horas de trabajo. Recuerdo infinitamente que descansaba los lunes. No, descansaba los martes, trabajaba de miércoles a lunes, porque cuando más se trabaja en una sala de ventas son los fines de semana. Ya me llegó un momento en que me di cuenta que no le estaba dedicando nada de tiempo a mi hijo, muy poco, la verdad. Y creo que es parte del látigo que nos damos muchas de las madres solteras, de cuántas horas le dedicamos de trabajo a traer la comida a la mesa
y cuántas horas dejamos de dedicarle a nuestros hijos. Pero es parte del ejercicio. No hemos podido descubrir qué fue primero, si el huevo o la gallina, porque tenemos que darles educación, alimentación y un techo. De modo que no nos demos todas tan duro. Recuerden que los hijos crecen y recuerdan todo y se dan cuenta que hay muchas de las cosas que hicimos porque las teníamos que hacer. Y todo se hace con buena voluntad y con buena comunicación con los hijos. De ahí me volví broker. Ay, no, mentiras. Cuando tenía la licencia de real estate dejé de trabajar en las salas de juntas y me fui a trabajar a una compañía de brokerage. Y yo toda juiciosa, haciendo mi farming, poniendo mi marketing. Me llama mi primer cliente, llama a la oficina, pide hablar conmigo. Después me di cuenta que era para darme un listing porque era mi vecina. Y mi broker se queda con mi cliente y se queda con mi listing. Y dije, no, eso no es conmigo. Aquí lo que hay que montar es una compañía de brokerage o de brokeraje. Y saqué la licencia de broker y ahí fue donde empezó Brokers. Porque miren la palabra, brokers, de un broker. Eso es lo que significa. Y eso fue lo que hice, pero yo nunca monté brokers para tener la cantidad de agentes que tenemos hoy en día. Yo monté brokers era para manejar mis propias transacciones con mis propios clientes y tenía una amiga mía que era la que me asistía y me ayudaba con todo. Así fue como empecé yo en la industria de real estate, así fue como saqué la licencia de broker por esa razón y así empezó Brokers. Claudia, cuéntanos en qué momento se transforma Brokers LLC en lo que es el día de hoy. Ay, fue muy chistoso, me acuerdo como si fuera ayer. Yo tenía una oficinita así de chiquita, como te dije, trabajaba una amiga mía que me asistía en las cosas y de pronto entra alguien, ay, aquí es donde están buscando real estate agents. Ni se me había pasado por la cabeza jamás tener agentes debajo mío. Y yo, sí, aquí es. No, es que estoy buscando colgar mi licencia. Sí, ok, cuéntame qué es lo que necesitas. Resulta que ese real estate agent iba para otra parte. Yo me fui esa noche para mi casa pensando, bueno, ¿y si yo puedo reclutar real estate agents como reclutaba mi antiguo broker, pero con un tema adicional y un valor agregado de transparencia, donde se sientan tranquilos de que no les van a quitar sus clientes, donde un cliente llame a la oficina y uno les transfiera la llamada directamente a ellos cuando preguntan por uno de sus listings? Sería algo diferente. Acuérdense que les estoy hablando de hace 20 años. Sería algo disruptivo, sería algo nuevo para la industria, sería interesante para ellos, claro, iba a ser interesante, era un valor adicional. Y aparte de eso, con todo lo que hablamos todo el tiempo en marketing de valores agregados y valores adicionales, dije, aparte de no ser un broker competitivo, vamos a crear un sistema que sea de 100% comisión, donde los agentes tengan una sombrilla debajo de la cual puedan hacer sus transacciones y nosotros nos quedamos con un pedazo muy pequeño o una membresía mensual de lo que ellos hacen y estén en la tranquilidad que su base de datos y su trabajo tan bien ganado como me pasó a mí no va a quedar en manos de terceros. Claudia, ¿cómo hiciste para llegar acá a Miami? ¿Dónde llegaste? ¿Tenías a alguien que te ayudara? ¿Cómo fue todo? Ay no, esa historia es genial también, Vivi, porque claro, el primer mes que yo vine a ver qué era lo que me iba a poner a hacer acá, Juan David, mi hijo, se quedó con su papá en Bogotá y yo tenía $400 literal. Llegué acá y llegué a no me acuerdo tanto, era un hotel por la calle esa del aeropuerto, cerca de la calle del aeropuerto, y me acuerdo que pagaba como $35 la noche, te estoy hablando de hace los años del ruido, y además imagínate el tipo de hotelito. Pero lo más chistoso era que cada dólar que yo tenía me lo tenía que ahorrar mientras conseguía trabajo. Entonces en el hotelito decían cuántas personas hay en la habitación y le pasaban y le dejaban a uno el desayuno en una bolsita del hotel. Y en la bolsita del hotel venían 2 bagels, 2 cream cheese, 2 juguitos de naranja de esos de tarrito y 2 muffins. Pregúntame hoy en día si quiero comer muffins con cream cheese o bagels, ¿ok? Yo siempre decía que habían 2 personas, aunque estuviera yo sola, desayunaba y almorzaba, desayunaba y comía lo mismo,
todo el día para ahorrar la poquita plata que tenía mientras conseguí el trabajo que te dije, que muy de buenas. Ahí fue donde me conecté con el Ritz-Carlton de Coconut Grove a través de una persona que aprecio muchísimo y empecé a trabajar. Pero no fue fácil, para nada. No tenía carro, aquí no hay bus, los taxis no había Uber, obviamente, hace 24 años que llegué al país. Me conseguí un novio que tenía carro, que me llevaba y me traía del trabajo. Y así más o menos fue como empecé, hasta que ya después de que llevaba 2 meses trabajando y ahorrándome cada centavo, logré rentar un townhouse en Weston, yo estaba buscando un distrito donde los colegios fueran espectaculares, porque ya mi hijo venía. Y así fue como llegué la primera vez. Esos fueron los inicios. Claudia, cuéntanos cuál ha sido el reto más grande que has tenido que afrontar en tu vida personal. Además, me parece súper válida y gracias por la pregunta, Vivi, porque yo tuve cáncer en la matriz y creo que todas las mujeres tenemos que tener muy claro cuando el periodo empieza a venir de forma irregular, inmediatamente ir al médico. Tuve un cáncer en la matriz muy fuerte, tenía un tumor maligno realmente. Voy al médico y el médico, mi ginecólogo de toda la vida, y me dice: Clau, el tamaño del tumor que tienes lo he visto 2 veces en mi vida, una en la universidad y otra en ti. Y le digo yo: ¿me estás diciendo que me voy a morir? Y me dice: yo no te puedo contestar si sí o no hasta que no miremos los resultados de las autopsias, etcétera, etcétera. Sí, ya sacaron un pedacito, bla, bla, bla. Y le dije: te tengo malas noticias porque tengo un niñito en esa época Juan estaba muy chiquito, tenía 7 años o menos. Tengo un niñito muy chiquito y no me puedo morir. Las ganas de vivir, la capacidad de salir adelante, la tenemos todas. Después de la operación, me removieron el tumor, mandan eso a patología, me tuvieron que remover una cantidad de ganglios para ver si había viajado el tumor por el sistema linfático. Afortunadamente salió todo eso negativo. Y por último, imagínate que me mandan a radioterapia y se me daña un riñón y me tienen que sacar el riñón. Vuelva a la sala de cirugías, te sacan, bueno, todo eso. A lo que viene toda esta tristeza de cuento es a lo siguiente: todo es posible. Uno tiene la capacidad mental de salir de muchísimas de las situaciones que enfrenta. Tiene que enfrentarse a sí mismo primero y tener la capacidad de hacerlo. Como dice mi camiseta de hoy, que es un statement: Girls can do anything. Y la maternidad es una de las cosas más fuertes. La responsabilidad de tener otra vida, aparte de esta que tengo aquí, porque la otra ya no soy tan responsable. Es grande, es preciosa, es alarmante, pero te da mucha fortaleza. Pero la fortaleza de todas nosotras y nosotros, los seres humanos, para mí viene de acá y de hacer las cosas bien, de acá. Eso es lo que tengo para contarte de esa pregunta.